¿qué hacemos con Michael? Todos sabemos quién es Michael Jackson. Es decir, sería estúpido si quieren intentar introducir el concepto de Michael Jackson, porque Michael Jackson es probablemente el artista pop más exitoso, más conocido en la historia, y por lo mismo era inevitable una película de Michael Jackson, ¿no? Como que una biografía sobre su figura era demasiado buena para ser cierta. Tienes no solo una de las figuras más exitosas comercialmente, sino que además una de las más misteriosas y controvertidas. Alguien tan lleno de luces como oscuridad, y por lo mismo hemos tenido muchas películas adyacentes a la figura de Michael Jackson, filmes que han debido un poco de su imagen. Entonces, en general, como que, no sé, algo tan cinemático en la idea de Michael Jackson que una película era una cosa de tiempo. No sé, miren, puedes tener la opinión que quieras sobre Michael Jackson, puedes creer lo que quieras creer, pero si tú inventaras a Michael Jackson, si Michael Jackson fuera un personaje de ficción, sería alguien tan lleno de eventos que pensarías que es mentira, pensarías que es demasiado exagerado. Suena casi que poco realista que alguien así existió en la vida real. Pero Michael Jackson lleva más de 15 años muerto y por mucho tiempo, supongo, se pensó en la posibilidad de hacer una biopic de Michael Jackson. Es decir, hay una biopic de Michael Jackson, una película para televisión llamada Man in the Mirror, que recuerdo haber visto poco después que muriera, el 2009. Y es horrible, es una horrible película, no tengo ningún recuerdo positivo de ella, ni siquiera me esforcé en verla de nuevo en preparación para este video. Pero también, miren, yo en algún momento pensé no hacer este video, es decir, no quería hablar de Michael. Como que no quería ver esta película, no quería hablar de ella. Yo veo muchas cosas, no le hago el quite a nada, pero había algo sobre una película de Michael que se sentía como, mira, no quiero ser parte de este discurso, no quiero ser parte de esta conversación. Siento que todo lo que tengo para decir sobre una película de Michael Jackson es algo que alguien más va a decir. Pero luego vi Michael y sí, es decir, esta película es muy extraña. ¿Por dónde siquiera partir? Como les digo, si tú inventaras a Michael Jackson como una figura de ficción, pensarías que alguien demasiado exagerado. Pensarías que es una exageración, como nadie existe así en la vida real. Pero Michael Jackson existió en la vida real. Michael Jackson fue así de grandilocuente y tuvo una vida así de controversial. Entonces, casi que se siente demasiado bueno para ser cierto, como si vas a hacer una película, tienes demasiado de dónde agarrarte. De hecho, casi que esta podría ser toda una trilogía de películas tocando distintos aspectos de su vida. El problema fundamental es que para poder realmente conocer a la persona, conocer a Michael, tienes que entrar en su lado oscuro. Y con eso no solo me refiero a todas las denuncias de abuso sexual. Me refiero a que todos los artistas, todos los seres humanos tienen un lado oscuro. Pensando en las biopics recientes que hemos visto, la de Bob Dylan, por ejemplo. Esa película, si bien, por supuesto, no entra en ningún tipo de ilegalidad, sí lo muestra como un tipo apático, como alguien distante e incluso emocionalmente abusivo. Y es el tipo de cosas donde tú tienes que ingresar para poder realmente entender la figura de un artista. Porque si no, tienes Bohemian Rhapsody, películas que no tienen ningún tipo de dimensionalidad extra, donde sus personajes son básicamente una línea constante, sin ningún tipo de alto-bajo, alguien que simplemente siempre fue exactamente igual y nunca tuvo una especie de desarrollo o arco. Y miren, no soy el mayor fanático de Michael Jackson, pero es innegable que su talento artístico es inigualable. Y por lo mismo, tú esperas que una película sobre Michael Jackson realmente entre en esos pequeños detalles de qué hace a un artista ser un artista, qué le hizo componer, interpretar y hacer esta música. Y siento que este filme no solo no toca absolutamente nada, parece que se niega constantemente a ver a Michael como cualquier otra cosa que no sea una máquina de hacer dinero. Porque eso es esta película. Esa es la verdad absoluta. Esta película existe pura y llanamente para hacer dinero. Y no solo en el sentido estricto de que todas las películas existen para hacer dinero, sino que Michael, de nuevo, es una figura extremadamente controvertida en el mundo. Es decir, vas a tener gente que cree que es 100% inocente, que es un ángel caído de la tierra, vas a tener gente que cree que es el demonio encarnado. Entonces, cuando tienes un rango tan opuesto, tan extremo de opiniones, si tú tratas a esto como una marca, como alguien quien vende por su música, por su merchandising, por todo lo que gira alrededor de la existencia de Michael Jackson, tú no quieres matar la gallina de los huevos de oro. Todo lo contrario, quieres pulirla, quieres hacer que la gallina esté feliz, que sea aún mejor. Y eso es esta película. Esta película no es otra cosa que un reempaque de Michael Jackson a nuevas generaciones y de alguna forma a las generaciones anteriores que sienten nostalgia por Michael Jackson. Eso es lo que la gente quiere recordar de él. Porque, por supuesto, la gente quiere recordar las cosas buenas de Michael Jackson, no las cosas malas. Entonces, claro, cuando tú haces una película así, quieres obviar, quieres meter bajo la alfombra todas las cosas malas y solo recordar a la gente de que sí, Michael Jackson fue un ángel caído de la tierra, que solo hizo cosas maravillosas y nunca jamás en la vida cometió un error. Y
hace de este un filme muy bizarro, porque tienes a este ser humano que no parece un ser humano, que parece más bien esta maqueta de lo que una persona debería ser, reaccionando a todo lo que sucede a su alrededor, a los abusos de su padre, a el intento de ser solista. Esta impresión va a tener spoilers. Si no quieren spoilerse sobre la vida de Michael Jackson, este es un buen momento para salir. Pero el tema aquí que realmente me confunde es que siento que casi que podrías tener una increíble película solo sobre la infancia de Michael Jackson y quizás cerrar con su primer álbum solista. Esa sería una increíble película porque tienes un arco narrativo muy bien definido, en que él crece artísticamente y es capaz de soltarse del yugo de su padre. Pero siento que cada vez que esta película quiere enfrentar a Michael Jackson con cualquier tipo de conflicto, se lo sacude como si nada. Por ejemplo, cuando quiere hacer solista, sus ejecutivos van y hablan con su padre y él dice, bueno, sí, puede hacerlo, pero tiene que ser después de las horas de ensayo, de 5 de la tarde hasta 9 de la mañana es todo suyo. Y tú esperarías que en ese momento la película lo que haga es, bueno, mostrarlo a él trabajando alrededor de eso. El hecho de que tenga que estar todo el día trabajando para los discos de los Jackson 5 y luego hacer su carrera solista, pero no. Como que él dice eso y luego tenemos un corte y listo, hizo Off the Wall. Entonces, es como, ¿por qué presentar el conflicto? La idea de que, oh, ahora él tiene que sobreponerse a este límite de tiempo para luego no hacer nada con eso. Es muy extraño de partida cómo esta película usa a los ejecutivos de música, porque todos los ejecutivos acá son buenos, lo que es muy extraño porque usualmente en las biopics musicales, cuando tomamos este arquetipo de biografía musical, una de las primeras cosas que cualquiera de estas películas haría sería mostrar a los ejecutivos como los malos, porque por supuesto son quienes quieren estrangular la creatividad artística y solo quieren dinero, pero no, acá parece que todos los ejecutivos estaban 100% confiados en la visión de Michael en todo momento. Quincy Jones no es un personaje de esta película, es solo un tipo que aparece, tiene sólida química con Michael y luego, listo, hacen Off the Wall, hacen Thriller, hacen Bad, da lo mismo. Todo el tono de la película, todas estas dos mitades, siento que no cuajan para nada, principalmente porque desde que él comienza su carrera solista hacia el final, la película es solo una recreación constante de los mejores momentos de su carrera. Y esto es lo que la mayoría de la gente dice como, wow, increíble, sí, amo esto. No encuentro ningún valor en ver una película así. No encuentro absolutamente ningún valor en ver a Jafar Jackson hacer una peor reinterpretación de Thriller cuando puedo ver Thriller. Es algo que puedo hacer ahora. Puedo ir a youtube.com y buscar Thriller videoclip oficial y ver Thriller. Puedo ver el videoclip de Beat It, puedo ver la interpretación en Motown de Billie Jean. Todas esas cosas las puedo hacer ahora, en este preciso instante. No necesito ver una película, y menos aún, no necesito ver peores reinterpretaciones, peores trabajos de cosplay. No veo absolutamente ningún valor en esto. Y entiendo que mucha gente está viendo esta película y me intriga demasiado. ¿Qué valor encuentran en ver estas reinterpretaciones? Porque, por ejemplo, a mí me encantan los Beatles. Adoro los Beatles, una de mis bandas favoritas. Y cruzo los dedos, cruzo el alma, que ojalá que estas 4 películas de los Beatles que van a salir en 2 años sean buenas. Pero esas 4 películas son esto. Son nada más ni nada menos que Paul Mescal reinterpretando canciones de Paul McCartney. Va a ser horrible. Y no porque ame los Beatles le voy a dar un pase, así como que no es lo que quiero ver. No quiero ver a estos actores hacer un mal cosplay de figuras musicales que amo. Todo lo contrario. Lo que quiero ver es una película. Quiero que usen el estilo, la fotografía, el montaje y la posibilidad de la actuación para traer un nuevo ángulo, algo que no podríamos ver si solo viéramos esto. Como por ejemplo, ¿qué inspiró a Michael Jackson a hacer estas canciones? ¿Qué lo inspiró a hacer Thriller, por ejemplo? Eso es lo que me intriga, como por qué el artista pop más exitoso de la historia decide hacer un álbum cuyo concepto principal son las películas de terror. Y nunca ahondamos en eso. En ningún sentido se ilustra, se describe cualquier cosa que nos podría decir como, él tenía una fascinación por el horror porque significaba no sé qué chucha. No, constantemente vemos que ve películas, pero ve, no sé, Singing in the Rain, no ves películas de terror. De repente como que siente la inspiración de, ¿sabes qué? Quiero hacer Thriller. Y listo. Y no entiendo, como no entiendo qué estamos descubriendo sobre Michael Jackson a través de esta película. Me parece completamente inconsecuente, como, ¿por qué querría ver esto? Y acá, de nuevo, el elefante en la habitación aquí es que la película termina antes del peor momento en la vida de Michael Jackson. Yo sé que muchos intentan argumentar que lo que los críticos y la prensa quiere ver es el peor momento de Michael Jackson. Y no se trata necesariamente de eso. Es decir, yo creo que es interesante con cualquier artista ver su peor momento. Es decir, eso es lo que crea un arco narrativo, eso es lo que crea conflicto en una historia. Y si el conflicto aquí va a ser el choque con su padre, eso debería ser el esqueleto de la película. Pero por 1 hora de duración, la película no se trata de eso. Es decir, cuando él está haciendo su carrera solista, fuera de pequeños instantes,
realmente no siento ese conflicto. De hecho, hay momentos en la película en que el padre parece ser bastante comprensivo. Por ejemplo, cuando él se opera la nariz, él vuelve y su padre está legítimamente choqueado. Como que es un pequeño momento en que pareciera ser que el filme tiene un poquito de introspección en que Joe Jackson no era un absoluto monstruo, porque parece legítimamente consternado de que su hijo se haya operado la nariz. Y luego no volvemos a tomar eso nunca más. De hecho, yo sé que en la vida real Michael Jackson era muy inseguro con su nariz, pero en la película tenemos literalmente una línea de diálogo en que su padre habla mal de su nariz y luego como media hora después él se opera la nariz. Entonces no es como que uno como espectador le quede claro de, es que él era muy inseguro de su nariz porque se recordaba todo el tiempo. No, es como, hay una línea de diálogo y luego listo, se opera la nariz. Es como, necesito más. Necesito que traten a Michael Jackson como ser humano, como un personaje. Si es que van a hacer esto. Pero lo que quería llegar antes es que la película termina justo antes de todas las denuncias y por más que muchos quieran asumir que uno critica esto de mala fe porque quiere ver el morbo de la historia, es un argumento súper difícil de hacer cuando la película quería tratar sobre eso. Es decir, lee un poco del el desarrollo de esta película y sabrás que este filme iba a terminar con la primera denuncia de abuso sexual a Michael Jackson. Y no termina ahí solamente porque la familia cometió el grave error de no leer bien la legalidad de cómo terminó ese juicio que impedía retratar ese juicio en específico en ficción. Ellos querían hacerlo, pero no pudieron hacerlo y tuvieron que rehacer todo el final. Y por eso el final se siente como, bueno, recuerdan Bohemian Rhapsody y ya terminamos con un concierto. Y acá de nuevo, y me pasa lo mismo con Bohemian Rhapsody. Me pasa lo mismo con Bohemian Rhapsody. No quiero ver esto, no quiero ver esta interpretación en vivo. Si quisiera verlas, vería las originales, vería las reales. Es decir, me gustó mucho Un completo desconocido, pero los motivos por los que me gustó no es esencialmente porque me guste ver a Timothée Chalamet haciendo estas reinterpretaciones de las canciones de Bob Dylan. Lo que me gusta de la película son esos pequeños momentos en que la cámara puede entrar a lugares donde nosotros en la vida real no podemos entrar. Es decir, nosotros en la vida real no estamos en el estudio de Michael Jackson, no estamos en su cerebro, no entendemos por qué esas canciones. Entonces eso es lo que quiero saber, no esas interpretaciones en vivo. Pero luego está todo el ángulo de Jafar Jackson. Y esta es quizás la opinión más controversial que tengo porque he leído la opinión online de que él es increíble, de que es idéntico. No encuentro ninguna similitud específica entre lo que Jafar Jackson hace y lo que fue Michael Jackson. Fuera del hecho de que por supuesto se parecen porque son familia, pero no hay ningún instante en que yo pensara, oh, este es Michael Jackson. Son como dos gotas de agua. Todo lo contrario, este es un problema que también tuve con Un completo desconocido, si le interesa saber. Pareciera ser que Jafar imita más bien una parodia de Michael Jackson que la voz real de Michael Jackson. Jafar Jackson hace este tono agudo que parece más lo que imitadores, gente que se burla de Michael Jackson hace, versus lo que quizás podemos entender como su verdadera personalidad. Y la primera vez que empezó a hablar yo sentía que tenía que salir de la sala porque me iba a reír demasiado y no quería arruinar la película para el resto de las personas. Aunque no me parezca, respeto a la gente que fue al cine a ver esta película y no quería arruinarla para el resto. Pero, ¿por qué Antoine Fuqua? O sea, yo sé por qué Antoine Fuqua, porque aparentemente la familia de Michael Jackson solo quería en este proyecto involucrado a gente que creyera 100% en la inocencia de Michael Jackson. Como esa era una condición para hacer esta película. Si trabajabas en esta película, tenías que estar 100% seguro de su inocencia. Y lo que yo asumo es que Antoine Fuqua es lo más alto, como el director más talentoso, de alguna forma más grande que pueden conseguir, que creyera en la inocencia absoluta de Michael Jackson. Porque asumo que directores más famosos o más talentosos quizás tenían una pizca de duda de su inocencia y eso es suficiente para sacarlo del proyecto. Lo que sí, es decir, miren, Antoine Fuqua ha hecho películas de acción. Su mejor película es Día de Entrenamiento, una película de crimen, suspenso y acción. Hizo la franquicia de Equalizer. Este no es un tipo que sea famoso por sus dramas íntimos y mucho menos por películas musicales. No entiendo por qué él sería tu primera opción si tuvieras completa libertad de hacer lo que quisieras con esto, pero por supuesto no tenías completa libertad de hacer lo que quisieras con esto. No podías conseguir a cualquier director, tenía que ser un director que se adecuara a la línea de pensamiento de la familia de Michael Jackson. Lo que hace que al final todo esto sea una gran mezcla de talentos de diversos lugares que todos cumplan la condición de querer enaltecer a Michael Jackson en su figura histórica. Pero sí, es decir, miren, lo más triste para mí es que hay una película enterrada acá que funciona, que se trata esencialmente sobre la relación de Michael Jackson y su padre, pero el film está demasiado enamorado con la idea de retratar estos grandes momentos como las interpretaciones de Thriller, que no puede.
No puede solo comprometerse a hacer una película sobre esta persona altamente trastornada por la relación con su padre. Y este filme me recordó mucho a Love and Mercy, la espectacular, increíble biografía de Brian Wilson actuada por John Cusack y Paul Dano. Esa me parece una de las mejores biopics musicales que se hayan hecho en la historia. Y me recordó mucho porque estas vidas tienen varios paralelismos. Ambos fueron personas abusadas por su padre, quienes participaron en una banda con su familia y que eventualmente querían tener una libertad creativa mayor que lo llevó a rencillas con su familia y a buscar algún tipo de pretensión mayor que solo hacer la misma música pop. Pero donde Love and Mercy realmente captura la esencia de Brian Wilson es que es capaz de ir a esos lugares oscuros, de mostrar los conflictos, de mostrar a Brian Wilson como de repente un patán. Es decir, uno de mis momentos favoritos de Love and Mercy es cuando están grabando Good Vibrations y Brian Wilson obliga a toda esta orquesta a tocar horas y horas y horas la secuencia de cuerdas porque necesita que sea perfecto. Y es un momento donde tú puedes pensar, wow, Brian Wilson fue un imbécil, pero ese perfeccionismo, esa necedad y terquedad fue lo que terminó creando obras maestras. Y yo he leído sobre este perfeccionismo que Michael Jackson tenía. Entonces, ¿por qué no vemos eso? ¿Por qué no lo vemos ser así de duro quizás en el estudio con algunos de sus músicos? Precisamente porque estaba buscando la perfección, o con los bailarines, o con muchas cosas, en muchos momentos donde siento que el film podría haber abrazado el conflicto y mostrado que ser un artista es difícil, hacer música es difícil, tener una visión artística que sea íntegra y que llegue de A a B, de B a C y que finalmente obtenga el resultado que tú quieres es difícil y probablemente en muchos aspectos tienes que ser una persona dura, una persona terca para lograrlo. Pero este filme se niega a mostrar a Michael Jackson como cualquier otra cosa que no sea un ángel caído del cielo. Y no solo encuentro que es aburrido, es abusivo. Porque creas lo que quieras de Michael Jackson, ¿por qué hacer una película así? Recientemente vi Back to Black, una película que me negué a ver en cines porque no quería darle dinero. Y para los que no sepan, Back to Black es la biopic de Amy Winehouse. Esta película es básicamente una respuesta al espectacular documental Amy, que se hizo en 2015. Amy fue un documental que fue inicialmente aprobado por la familia de Amy Winehouse posterior a su muerte, principalmente por el calibre del director. Y el documental es muy crudo y es bastante duro con su familia, porque por supuesto su familia y sus relaciones personales son las que llevaron a Amy Winehouse a morir eventualmente. Armaron todo el camino que llevó a la autodestrucción de esta artista. Si hubiera tenido una familia que le hubiera importado un poco más, probablemente seguiría haciendo su increíble música. Pero por supuesto la familia no estaba contenta con ese retrato de su vida. Así que hicieron Back to Black, que es la versión aprobada por la familia. Y es horrible, es una falta de respeto a la memoria de Amy Winehouse. Me pone tan triste que la gente que tiene el poder sobre su arte, sobre su música y sobre el ángulo de su vida que se cuenta, sean las mismas personas que la llevaron hacia su autodestrucción. Y sí, esta película se siente muy similar, porque esta es una familia que no está interesada realmente en contar cualquier complejidad sobre la vida de Michael Jackson, sino que solo están contando dinero. Esto es una máquina para imprimir dinero y arruinar eso sería tonto, supongo. Es decir, si tienes una máquina que imprime dinero, ¿por qué querrías mostrarla de cualquier otra forma que podría poner eso en duda? Porque ahora la película está haciendo cientos de millones de dólares, va a ser una de las películas más taquilleras del año y eso, por supuesto, está alimentando los streams, las compras, toda la venta del merchandising de Michael Jackson. Y supongo que vamos a tener una secuela, eventualmente, que va a tocar los lados oscuros de las denuncias a Michael Jackson, pero no sé cómo chucha lo van a hacer, considerando todo lo que he dicho, que no quieren contar ningún tipo de oscuridad. Porque, miren, es chistoso que incluso decir ahora que Michael Jackson fue una figura controvertida es controversial. Como que no queremos ningún tipo de ambigüedad en Michael Jackson. Michael Jackson aparentemente fue 100% inocente, nunca hizo nada malo y cualquier tipo de comentario que atente contra esa visión es malo, es horrible, quieres hacerle daño a Michael Jackson, eres igual que todo el resto y es tan agotador. Y también por eso no quería hablar de esta película, porque sabía que iba a ser horrible, sabía que iba a ser espantosa, no encuentro ningún mérito en una obra así, fuera de contadas escenas. Es irónicamente muy divertida, me aguanté la risa en muchos momentos y tampoco quería honestamente participar de este discurso, de esta gran discusión sobre es que Michael Jackson es inocente, no es culpable, no sé qué chucha. Es agotador. Pero bueno, supongo que no soy mejor que el resto, porque quería hablar de todas formas de todas estas cosas que siento en esta película. Llevo mucho tiempo hablando sobre un filme que realmente me hace pensar que ¿para qué chucha hacemos biografías musicales? ¿Por qué la gente que tiene derecho sobre la vida de personas no sabe qué hacer con ella? Es decir, a esta altura es mejor no hacer una película simplemente. Pero claro, esta película existe en una causa mayor que es corregir la figura pública de Michael Jackson. Y está teniendo mucho éxito en eso. Es decir,
Nunca jamás he escuchado a tanta gente alegar completa inocencia de Michael Jackson en mi vida hasta que salió esta película. Así que felicitaciones. Hicieron de Michael Jackson una marca que imprime dinero y va a imprimir mucho dinero, estoy seguro. Sí, estoy sintiendo un ligero 2 de 10. Creo que es horrible esta película. Creo que es una abominación contra el buen gusto y contra el arte. Pero quiero ser súper claro. Sé que mucha gente la está amando y quiero saber por qué. Y no lo digo con ningún tipo de ironía, con ningún tipo de cinismo. No conozco a nadie personalmente que le haya gustado esta película, pero sé que hay gente allá afuera que le gustó y quiero saber por qué. Quiero que me comenten, me discutan, me digan qué los hace sentir este filme, que de alguna forma, no sé, es la gran obra maestra que piensan, o quizás, no sé, piensan que solo es buena. No sé, estoy cansado. Les recuerdo que podrían haber visto este video un poco antes si se unen a la membresía de Baja Frecuencia, además de acceder a un montón de contenido exclusivo y por supuesto apoyarme a hacer más videos así. Soy @alcoalto en Letterboxd e Instagram. Tenemos una página web, bajafrecuencia.com, donde pueden ver algunas de estas críticas escritas, recomendaciones y entrevistas. Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo ahí. Y eso, si les gusta este video, no olviden que me gusta, compartir. Seguir en redes y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una verfúdica semana. ¡Chao!